Buen día. Bueno, hoy decidí hacer esta grabación ya que me encuentro en la necesidad de poder hablar o expresar lo que pienso sobre un tema que acá en la Argentina hace un par de meses viene dando bastante vuelta, mucho que hablar, opiniones, contradicciones y demás. Y es el tema de la despenalización del aborto acá en la Argentina. Durante todos estos días, con ganas de poder hacer esta grabación, pensaba cómo poder expresar todo lo que yo pienso sobre este tema. Y nada, se me ocurrió que la mejor forma es poder contarles un poquitito de mi historia de estos últimos meses. Me encuentro embarazada de 30 semanas. Hará alrededor de unas 22 semanas atrás, un poquito más quizás, cuando me enteré que estaba embarazada, me encontré con el dilema de, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante? ¿Interrumpimos el embarazo? La interrupción del embarazo es ilegal en la Argentina. Las únicas formas de poder realizarlo es de manera clandestina, o a través de métodos de pastillas que son muy arriesgados para la mujer. Y analizaba todas estas cuestiones, ¿no? A ver, voy a sostener que es una decisión totalmente personal, que es muy difícil tener que juzgar a alguien por la decisión que toma de seguir o no adelante con el embarazo, ¿no? Leo por todos lados personas que dicen a lo vulgar, bueno, si se abrió de piernas, que se haga cargo, para qué se acostó, fue una calentura. Sí, es cierto. Cada persona decide con quién acostarse, si cuidarse o no cuidarse, si no se cuida sabe las consecuencias que puede traer, además de un embarazo, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Pero también ocurre que quizás en ese momento esa persona, en ese momento de calentura, como se dice, o sea, no se puso a pensar. Y ocurre que queda embarazada, decide que los medios que tiene no son acordes para traer un hijo al mundo, no le puede dar una buena vida, y empiezan todas estas cuestiones, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo salgo adelante? En mi caso fue, yo tengo un nene de 13 años, ya había pasado 13 años, nunca estuvo en mí decir, voy a volver a ser mamá. Un solo descuido provocó que quede embarazada. Y en mi caso personal, más allá de una cuestión religiosa o moral, dije, bueno, listo, le doy para adelante. Lo decidí a las 12 semanas de embarazo, a los 3 meses de embarazo. Hasta ese momento no sabía. También leo situaciones de, bueno, en caso de violación o abuso sí, aprobar la ley, pero solo en esos casos, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Hay personas que no lo están, pero la base que yo quiero dejar en todo esto principalmente es el hecho de que es un debate donde no podemos meter a la religión de por medio. La religión tiene que quedar de costado. No todas las personas tenemos las mismas creencias, si bien en la Argentina la mayoría de la población es de la religión católica, apostólica romana, y en esa religión se lucha por la vida, se considera que es una vida desde el momento de la fecundación, al igual que la parte biológica y médica. No podemos evaluar a una persona o tomar una decisión de aprobar o desaprobar una ley en base a una religión. O sea, hay un porcentaje de gente que no es de esa religión, que tiene derecho a elegir. Y yo creo que la elección que se hace no es en base a si es mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo. Creo que es una elección que se debe hacer en base a la pro vida, que es lo que escucho de muchas personas. Yo soy pro vida, no quiero que se aborte, no quiero que se mate un niño, es un homicidio, tienen que ir presos. ¿Por qué no se la evalúa como un asesino, o no se la juzga, mejor dicho, no evalúa como un asesino? Bueno, yo creo que hay una diferencia muy grande entre un asesino
y una mujer que decide interrumpir su embarazo. El asesino, cuando mata a una persona, a un tercero, destruye a toda la familia de la víctima. A la madre, al padre, al hermano, a los hijos, al esposo. En el caso de una mujer que decide interrumpir un embarazo, la única persona que se puede llegar a perjudicar psicológicamente es esa misma mujer. No le está haciendo daño a un tercero. No está dañando a otra familia. Y hablo en el caso de las mujeres que pueden llegar a arrepentirse de la decisión que se tomó. Se están dañando a sí mismas. Eso es lo primero que quiero, o sea, desde mi punto de vista hay una gran diferencia entre asesino y una mujer que decide interrumpir el embarazo. Escucho o leo, ¿no? Que hay que defender la vida de ese niño desde el momento de su concepción hasta las últimas consecuencias. Porque es un ser indefenso, no se puede defender solo, un montón de cosas. Perfecto. También he leído, y es cierto que ocurre, que se ve un niño de 8, 9, 10 años trabajando en la calle pidiendo una moneda porque no tienen para comer y la gente les da vuelta la cara. Entonces, el provida, el bienestar de ese niño no importa una vez que nació para el 80% de la sociedad argentina, 90% de la sociedad argentina. ¿Sí? Yo creo que lo que hay que evaluar en el caso de la aprobación de esta ley es el hecho de que los abortos existen desde épocas impensadas. Desde hace muchísimos años que existen los abortos acá y en el mundo. Hay países que lo tienen legalizado y lo saben administrar. Hay países que todavía no, y por eso se realizan de forma clandestina. Pero, habiendo escuchado todo esto, yo lo que hice, porque no me gusta hablar sin argumentos, fue buscar estadísticas, ¿sí? Y empecé buscando el tema de la cantidad de abortos que se realizaron de forma clandestina en la Argentina. Sí, si bien las cifras obviamente no pueden ser exactas, se estima que en un periodo de 5 años hubo alrededor de entre 1.850.000 y 2.600.000 mujeres que hicieron interrupción del embarazo. ¿Sí? O sea, esto no es un tema de si va a haber más o menos abortos. Los abortos existen igual. Aquí quizás lo que se empieza a analizar es el hecho de que ante una práctica como esta, la mujer que decide realizarla no muera durante esa intervención, ¿sí? De esta cantidad que encontré como cifra estadística de mujeres que durante los últimos 5 años realizaron abortos, les cuento que solo hubo 167 causas por el delito que corresponde hoy por hoy a interrumpir un embarazo. De esas 167 causas, solamente hubo 7 detenidas en un periodo de 10 horas a 26 días, el máximo que una mujer estuvo detenida por el crimen de interrupción del embarazo. Y déjenme decirles que de esas 67 causas que se presentaron, se denunciaron, solamente hubo 2 condenas y una suspensión de juicio. ¿Sí? 2 condenas de 167 causas. Todas en una jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Es decir, a la justicia no le interesa penalizar o dar castigo o hacer justicia por esa criatura como todos están hablando. No les interesa. Son temas que se encajonan, que no llegan a nada. Pero sí pasa que esas mujeres, ese 1.850.000 o 2.600.000 o el número que haya sido en estos 5 años, ¿sí? El porcentaje de muertes que hay es muy alto. Es muy alto. Uno dice, uy, se lo merece porque decidió terminar con una vida. Nadie se merece nada, ¿sí? A ver, estoy a favor de la vida, pero estoy a favor de la vida de buena forma.
Estoy a favor de que esa criatura tenga una buena vida, ¿sí? Y es por eso que decidí también buscar otros índices, otras estadísticas del país, como por ejemplo el índice de pobreza en niños y adolescentes que hay en la República Argentina. Y encontré que el 46% de niños de entre 0 y 17 años viven en la pobreza, ¿sí? Esto es un número algo así como 6 millones de los 13,5 millones de niños de entre 0 y 17 años que hay en toda la República Argentina. De ese 46%, el 10%, es decir, 1,31 millón, ¿sí?, está en estado de indigencia. ¿Qué quiere decir el estado de indigencia? Que no llegan a cubrir las necesidades básicas nutricionales, ¿sí? Es decir, esos niños no solo son pobres, no llegan ni siquiera a cubrir una canasta, no llegan a tener los ingredientes, los nutrientes que necesitan para su desarrollo, ¿sí? Tanto físico como cerebral, como, bueno, todo lo que se requiere para que un niño crezca sano, ¿sí? Entonces, traer un niño al mundo para después matarlo de hambre o no poder darle, ¿sí?, lo básico, no es un provida, es traer una criatura a sufrir a este mundo, ¿sí? Sigo, busqué, en base a este índice de pobreza, el tema del trabajo infantil en la Argentina. Las cifras que encontré son que 9,5% de los trabajadores del país son niños de entre 5 y 15 años. Acá existe una ley que prohíbe el trabajo infantil. Así todo, los niños salen a trabajar, ya sea pidiendo, haciendo trabajos de campo, ayudando a sus familias, trabajando dentro de sus hogares con la limpieza de la casa. Niños de entre 5 y 15 años trabajan. Esto es una cifra real. Les cuento que de esos 9,5 a nivel país, ya nos enfocamos directamente en la tasa de niños de entre 5 y 15 años, el 57,5% de estos niños son de áreas urbanas, ¿sí? Y lo hacen simplemente porque sus familias necesitan ayuda económica, o sea, para poder ayudar a sus familias con los recursos económicos. Bien, de este 57,5% de áreas urbanas, 5,7 de estos niños no asisten al colegio. Se dedican a trabajar o a cuidar a sus hermanos o a estar en, no sé, realmente ya no lo sé, pero no asisten a la escuela. O sea, no poseen una educación para el día de mañana poder salir adelante en lo que es este país, donde hoy por hoy un título secundario es obligatorio, y ni hablemos de que para conseguir trabajo ya piden hasta títulos universitarios. El 50,01% pertenecen a áreas rurales. Y acá es más grave el tema de la educación, porque el 10% de esos chicos de zonas rurales no asisten al colegio, ¿sí? Es decir, que toda su vida, desde muy temprano, van a trabajar en lo mismo, si es que conservan su trabajo y no viene cualquiera persona capitalista que tenga el dinero y, ay no, voy a reemplazar a esta persona por una máquina, porque la tecnología está avanzando de una manera tremenda y no podemos evitar eso. Bien, estas personas van a ser desempleadas. Estas personas que no van al colegio van a tener la ignorancia de que en muchos casos no saben lo que es cuidarse, no saben lo que es un preservativo, o si lo saben, quizás no saben ni para qué es, ni cómo se utiliza. Ni hablemos de anticonceptivos, inyecciones, DIU, cosas que quizás yo las sé, otras personas sí, pero quien no posea la educación básica, o sea, no puede saber estas cosas. ¿En qué termina esto? En un embarazo. ¿En qué termina esto? En dos opciones. O quiero interrumpir el embarazo y en este país es ilegal y me voy a un lugar clandestino y no importa si me muero porque a nadie le importa. O tengo adelante un chico que va a estar bajo las mismas condiciones. Continúo. En base a esto se me ocurrió también buscar estadísticas sobre maltrato infantil. Porque vamos a tener a ese chico, luchemos por la vida de ese chico. Pero no estamos pensando en las madres que abandonan a esos niños a las 24 horas de nacer.
los dejan tirados. No estamos pensando en esas mujeres que realmente no lo querían y no lo quieren. Y cuando a alguien no le sale el sentimiento de querer a otra persona, no se le puede obligar a quererlo. Pero sí, en este país se le puede obligar a tenerlo. Entonces, terminamos en que ese chico es maltratado, ya sea física o verbalmente, ¿sí? Entonces, genera daños psicológicos, daños que con el tiempo producen problemas en la escuela, problemas con sus pares, problemas con otros adultos. Y los castigos son siempre los mismos. Palizas, y más palizas, y más palizas, o más violencia psicológica. Bien, entonces busqué las estadísticas. Y encontré que el 70% de los padres utilizan la violencia con sus hijos. 70% de los padres argentinos. Si bien solamente el 3,7% reconoce que cada tanto le puede meter un chirlo o utiliza alguna forma de violencia para la crianza de sus hijos, la realidad es que el 70% de los padres lo hacen. Bien, ahora, 54,4% de esos niños son niños de 2 a 4 años. Las cifras después, a medida de diferente edad, cambian los porcentajes. Pero sí hay algo que es seguro. El 60% de la violencia verbal ocurre en casi todos los niños de todas las edades. Y cuando hablo de niños, también hablo de adolescentes. Bien. El 54,4% de niños de 2 a 4 años sufre violencia física. Perfecto. Hay 85 denuncias por día de maltrato infantil. 85 denuncias por día, asentadas, oficiales, solamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y rescatemos que la mayoría de los maltratos infantiles no son denunciados. ¿Sí? O sea que esto debe ser un número muy chiquito al lado de la realidad que existe en este país. Bien. Dentro del maltrato infantil encontramos 5 casos por día de lo que es abuso sexual. ¿Sí? 5 abusos por día se denuncian de abuso sexual. Y les cuento algo. El abuso sexual es el maltrato infantil, el crimen o como le quieran llamar, que menos se denuncia en la Argentina. ¿Saben por qué? Y supongo que es a nivel mundial, pero yo voy a hablar de mi país, que es el que está tratando la ley de despenalización. ¿Saben por qué? Porque en la mayoría de esos casos hay complicidad familiar. Entre los familiares se cubren, no se denuncian, no se mandan al frente, no se defiende a ese niño. ¿Sí? Ah, pero yo lo traje al mundo. Yo decidí tener a mi hijo, seguir adelante. Y si no fui yo, el Estado me obligó. ¿Sí? ¿Pero para qué? ¿Para que esa criatura después sufra abuso sexual? No estoy de acuerdo, discúlpanme. Les cuento que 2094... Perdonen porque ya no sé ni lo que escribí. Ah, sí. Que en los últimos 15 meses, eso escribí, hubo 2094 casos de abusos sexuales en la Argentina. ¿Sí? Declarados, denunciados, tratados, manejados, como le quieran decir. 2024, en los últimos 15 meses. ¿Sí? Sigamos. Otra de las cosas que escuché, y yo era de las que pensaban así, hasta que tuve la oportunidad de hablar con una persona que me hizo ver un panorama diferente. Una de las cosas que yo decía es, bueno, no querés tener un hijo, dale una adopción. No lo mates, no te lo saques, no le prohíbas nacer. Ese era mi pensamiento, ¿no? Tantas familias quieren tener hijos. Un día me senté con una persona que trabaja con niñas que fueron excluidas de sus hogares, que están en hogares transitorios, niñas que fueron violadas, en situación de calle, que en consecuencias tienen embarazos no deseados, y donde la ley las obliga a seguir adelante con esos embarazos. Y me comentaba el deficiente sistema de adopción que hay en la Argentina. A lo cual yo lo sabía porque tuve casos cercanos que quisieron adoptar y tras años de burocracia no lo pudieron hacer y se rindieron. Entonces, ella me decía, estoy de acuerdo, me dice, en que quizás en vez de
interrumpir el embarazo se podría dar en adopción, pero para eso la ley de adopción debería cambiar. El sistema de adopción debería cambiar, debería avanzar, no ser tan burocrático, tener en cuenta que las estadísticas indican que se quieren en un rango determinado de edad, pasada esa edad esos niños normalmente van de tránsito en tránsito hasta los 18 años. Me comentaba todo esto y ahí dije, no, bueno, a ver, es cierto, sí se lo puede dar en adopción, pero si realmente es tan complicado y el 70% de esos niños va a terminar con 18 años dando vueltas, hay que primero modificar la ley de adopciones. Perfecto, ¿qué hice? Investigué las estadísticas de adopciones también. Y me encontré con lo siguiente, además de que es demasiado complicado, ¿sí? Todo el sistema de adopción, complicado en el sentido de la burocracia, de todo lo que te analizan, de los años que pasan, el tiempo que se pierden, descubrí que hay 9.219 niños y adolescentes, ¿sí? Esperando ser adoptados, esperando un hogar, una familia. Bien, ¿cómo se llega a que un niño esté bajo el cuidado del Estado? Bien, normalmente son casos donde en sus hogares hubo algún tipo de maltrato. El 56% llegan por maltrato grave a manos del Estado, el 22% llegan por abandono de la familia y el 19% restante por abuso sexual. ¿Qué hace el gobierno? ¿O qué hace el Estado? ¿Sí? Que los tiene. Intenta que el mayor porcentaje de esos chicos solucione los problemas con su familia de origen, con la familia que los maltrató, los abusó y demás, ¿sí? Se solucionen las cosas y vuelvan a sus familias. Entonces díganme en ese punto dónde estoy defendiendo al más indefenso. Porque si yo lo estoy devolviendo a la misma jaula de leones que lo atacó, yo no estoy defendiendo ni la psicología, ni el bienestar, ni la salud de esa criatura. Porque hasta los 17 años son criaturas, disculpen, ¿sí? Más allá de que haya criaturas que con 15 puedan asesinar y demás, que lo he subido en otros videos, no se deja de ser criatura. Y en el caso ese, perdieron esa inocencia por estos casos de abusos, maltratos y demás. Entonces, de este número de 9.219 se intenta que vuelvan a sus familias. Bien, solamente el 8% será adoptado. El resto, como yo dije antes, llegará a los 18 años, pasando de hogar de tránsito en hogar de tránsito. Nunca van a ser adoptados, van a salir sintiendo el rechazo no solo de su familia original, sino de toda la sociedad que no los adoptó. Y no podemos esperar mucho. Pero bueno, 500 de esos niños son adoptados por año, según una estadística, perdonen, según una estadística dada. Ahora bien, sigamos con los números. Hay algo que sí es una estadística muy real, que es la cantidad de postulantes para adoptar que hay. Hay 5.352 familias postuladas, pero acaban los detalles que son importantísimos. De ese número, solamente el 90% está dispuesto a adoptar niños hasta un año. El 34% hasta 6 años, el 13% hasta 8 y el 0,8% niños hasta 12 años. Pasados esa edad no son adoptables. Eso por un lado, la edad, el rango etario, perfecto. Ahora voy a la cantidad. Solamente el 38% quiere un niño solo. El 53%, en estos son un poco más adaptables, están dispuestos a adoptar a 2 hermanos. Pero solamente el 7% a 3 hermanos o más. ¿Sí? Que es un tema porque muchas veces los hogares o los mismos niños no quieren separarse de sus hermanos. Y si no se adopta a todos, no se los adopta, entonces pasan más tiempo dentro, porque no todas las familias quieren adoptar a más de un niño. Bueno. Pero el dato que a mí más me llamó la atención de todo esto de las familias que están dispuestas a adoptar, es que el 83% requiere que esos niños no tengan ninguna enfermedad ni ninguna discapacidad. Ahí es donde yo a veces me pregunto, yo sé que es muy complicado y demás, pero es donde a veces me pregunto hasta qué punto uno realmente tiene el deseo de brindar amor a un hijo. Bien,
Eh, no hablemos de las adopciones que se realizan y después de un periodo de tiempo esas criaturas son devueltas al hogar adoptivo porque no era lo que se esperaba, porque la maternidad y la paternidad no era lo que uno creía, porque no se sienten preparados, porque no llegaron a congeniar con esa criatura. Bueno, casos hay miles. Ahora bien, yo tengo 30 semanas de embarazo, seguí adelante con todas las adversidades habidas y por haber, por una decisión mía de decir, bueno, me hago responsable de mi error de no cuidarme, porque fue así. Pero realmente con todas las adversidades encima, y ni siquiera, o sea, la mitad de adversidades que muchas familias pasan. Malo bien, yo tengo una casa, me desenvuelvo con trabajo, estoy trabajando en independiente, tengo a mi familia, un montón de cosas que otras personas no tienen. Entonces es muy difícil juzgar a la hora de que una persona decida si sigue adelante o no. Les estoy dando números claros de por qué tiene que existir la despenalización del aborto, de por qué no se puede obligar a una mujer a seguir adelante con un embarazo no deseado, un embarazo no buscado. Ahora, que creo que tiene que haber pautas, las tiene que haber. Y hablemos en caso de violaciones. Estoy totalmente a favor de la aprobación de esta ley para las mujeres que son violadas. Una mujer que fue ultrajada física y psicológicamente, encima tiene que cargar con un hijo producto de eso, es lo peor para su psicología. Salvo que la decisión de esa mujer sea seguir adelante, que creo que deben ser los casos, no sé, mínimos. Piensen, son mujeres que en el gran porcentaje de los casos sufren abuso de un familiar directo, o sea, tienen un hijo o de su padre, o de un abuelo, o de un tío, o de un primo, o sea, pensemos en la psicología de esa persona, en cómo puede disparar la cabeza de esa persona. Ha habido casos de mujeres que matan o intentan matar a sus hijos cuando nacen, y uno dice, ay, está loca, es una enferma. A ver, a esa mujer la violaron, le obligaron a tener un hijo producto de esa violación. ¿Cómo creen que va a disparar el cerebro? Que va a ser todo muy lindo, ay, lo amo, lo adoro porque es un bebé divino, es un bebé, no tiene culpa de nada y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero esa mujer tampoco tiene culpa de lo que le pasó. Y no tiene por qué sufrir la tortura de llevar un hijo 9 meses en la panza y después tener que criarlo o darle una adopción a un sistema que ya vimos que fracasa, porque el Estado le esté obligando, porque una ley la obligue, ¿sí? Entonces en esos casos estoy 100% a favor. Y sí, estoy a favor de que cada persona sea responsable de sus decisiones, ya sea de seguir adelante y pelearla, o interrumpir el embarazo y tener que pasar el resto de su vida con las consecuencias que eso pueda traer psicológicamente a esa persona. Quizás no le traiga ninguna consecuencia, ninguna culpa ni nada. Quizás sí, no lo sé. Y es una decisión personal y que va a quedar en cada persona que la tome. Pero sí creo que lo que podemos hacer es disminuir la tasa de mortalidad de estas mujeres que lo practican de forma clandestina. Pero además, también disminuimos el mercado que produce esto. Una persona que estudió tantos años de su vida para traer una vida al mundo, cobra fortuna por matarla, por quitarla antes de tiempo. Entonces terminemos con esto, terminemos con el negocio también, de que un profesional se llene los bolsillos practicando abortos clandestinos, ¿sí? Donde una vez que te lo practican, no les importa más de vos, y si te moriste, y terminaste en una guardia, y en la guardia por ahí tenés que decir, o se nota lo que hiciste, y terminaste con una denuncia, y toda la... O sea, no solo tenés que pasar por todo lo de la decisión y por todas las consecuencias posteriores, sino que también tenés que pasar por la parte y el miedo de si voy presa, si no... Sí, o sea... Seamos un poquito más coherentes, dejemos que cada persona decida. Esto es muy simple, nadie te obliga a abortar. Nadie te obliga a abortar si vos no querés. No obligues a seguir adelante a quien no lo quiere, a quien no lo desea o a quien sí lo desea, pero realmente sabe que la vida que le va a dar es mucho peor que la de terminarla. O sea, hay que ser un poco más coherentes en esos aspectos.
¿sí? Creo que dentro de la ley tiene que haber ciertas condiciones. Una de las cosas que a mí me preocupan con la aprobación de esta ley es que desde el momento que se apruebe, los adolescentes dejen de cuidarse. Total, voy a poder abortar, si quedo embarazada no pasa nada. Eso es algo que realmente me preocupa, que obviamente va desde una educación, desde la casa y desde el hogar, que muchos padres damos, pero es algo que puede ocurrir. Y no me preocupa tanto por la tasa de embarazos que pueda haber, que si bien obviamente tiene que ser algo regularizado, sino por la cantidad de enfermedades de transmisión venérea que pueden volver o aumentar su índice en base a algo así. Entonces, estoy de acuerdo con que hay concientización en los colegios, con que hay hoy por hoy se habla de educación sexual, de cómo cuidarse de las enfermedades, de por qué cuidarse más allá de un embarazo, en el caso de quedar embarazada, cómo se actúa, cómo se ir adelante de los controles médicos, controles que en la gran mayoría de las provincias no existen. Las mujeres no se hacen controles médicos, terminan muriendo ellas, sus bebés, son un montón de cosas también, o sea, la falta de información que hay es impresionante. Eso es lo que a mí me preocupa. Eso es en lo que se tienen que enfocar si se aprueba esta ley. Seguir educando a niños y adolescentes para evitar este tipo de embarazos. O los embarazos por calentura, como dicen todos. Y seguir concientizando en las miles de formas de cuidarse que existen hoy por hoy. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. A la hora de elegir, elijamos lo mejor para la madre, para la mujer, mejor dicho, porque si decide interrumpir el embarazo no será madre, pero para esa mujer que está embarazada y para esa criatura que está por venir. No sé qué más decir, he oído por miles de lados, las ricas abortan, las pobres mueren, y hay muchas ricas que también mueren porque la práctica es clandestina igual, a pesar de los recursos económicos que haya. Y los cuerpos de cada persona pueden reaccionar de diferentes formas más allá de la plata o no plata que haya. Sí es real que muchas mujeres están obligadas a seguir adelante con un embarazo porque el aborto clandestino es carísimo hoy por hoy, y no lo pueden realizar, y después terminan con niños a los que no pueden mantener, a los que mandan a trabajar, que están desnutridos o que terminan en hogares transitorios. Piensen todo esto a la hora de decidir, piensen todo esto a la hora de hablar. Le pido a la gente que habla, que le gusta opinar y expresar los pensamientos, si está perfecto, sus creencias, que investiguen un poquito, que lean un poquito en la historia, en los últimos años, ¿sí? Y vuelvo a repetir, quien no esté a favor del aborto, y si en el caso de que esta ley se apruebe, no está obligado a abortar. Todos conocemos las formas de cuidado, por lo menos las básicas. Del preservativo todos saben. Quizás hay lugares que no, como dije antes. Bueno, se harán campañas para que lleguen hasta ahí. Pero no juzguemos a quien tome otra decisión diferente, porque es una decisión de cada persona. Y sea la religión que sea, y en quien se crea, en Dios, en el universo, en Buda, sabemos que cada persona va a tener su oportunidad de estar frente a eso que se cree, pagar, en el caso de que crean que los pecadores van a condena, recapacitar, en el caso de las personas que creemos en la reencarnación como yo, lo que sea. Cada uno va a tener, como se diría, su juicio cuando llegado el momento. Ningún otro ser humano tiene derecho a enjuiciar a nadie, menos por decisiones que por ahí son un poco más morales y propias que a nivel colectivo. Vuelvo a repetir, si yo hubiese decidido quitarme este hijo y me hubiese arrepentido, la única que iba a sufrir el resto de su vida psicológicamente era yo, no estaba dañando a otro. El otro me podía decir, no, mirá lo que hiciste, no estoy de acuerdo, pero sigue su vida mal, no le importa lo que yo le hice. Diferente si yo hubiese matado a una persona que tenía familia, hijos, padres. Daño a toda la familia. Y quizás también daño a la mía, si son personas que me hubiesen criado de una manera muy diferente a ir a asesinar.
O sea, son cosas distintas. Creo que no me estoy olvidando de nada. La verdad que es un tema muy complejo, muy amplio de tratar. Es un tema, pido disculpas si lo hice muy largo, pero realmente, o sea, necesitaba expresar esto, necesitaba entender. Y creo que lo último que necesito explicarles, y que fue la última estadística que averigüé, es el número de madres solteras. La estadística de madres solteras que existen en el país. ¿Sí? En el transcurso de 10 años subió más de un 10%. ¿Sí? El número de madres solteras. Entonces, veo a muchos hombres que están en contra del aborto, pero también el 80% de esos hombres, al momento de dejar embarazada a una mujer, se borran o consiguen la plata para que esa mujer se realice una interrupción del embarazo. ¿Sí? Cuando ambos quedan embarazados, no solo la mujer, cuando ambos deben decidir, no solo la mujer o no solo el hombre. Entonces, porque si un hombre, si bien hay formas legales de que ese hombre se haga cargo, pero si bien existen, son pocos los casos en los que se cumple algo así, si un hombre puede borrarse, desaparecer y dejar sola a una mujer, como es mi caso, era una persona que hacía 5 años que estaba conmigo. ¿Dónde está? No lo sé. Desapareció. No apareció nunca más, no lo encontré más. Y yo tomé la decisión sola y sigo adelante sola. Entonces, si así como el hombre puede rehacer eso sin ningún problema y sin que nadie lo juzgue, ni lo lleven detenido, porque al hombre no lo llevan preso por no hacerse cargo de un hijo, entonces dejen que la mujer decida qué cree que es lo mejor para ella también. Porque el hombre sí puede negarse a un hijo, a criar un hijo, a tener un hijo, a seguir adelante, a pelearla, y la mujer no tiene ese mismo derecho. ¿Peleamos por igualdad? Igualdad. Igualdad, no feminacismo. Igualdad, los mismos derechos hombres y mujeres. ¿Sí? Y entendamos que cuando un sentimiento nos surge de adentro y de forma natural, de nada sirve obligarlo. De nada sirve imponerlo. Bajemos las muertes clandestinas de estas mujeres. Bajemos el que el médico se llene los bolsillos con estas prácticas. Hagámoslo gratuito, sí, una vez cada 5 años, 6 puede ocurrir, dependiendo del caso. Ante violaciones, sí. Después pongamos un costo para que esto no se haga costumbre. Tengamos una base de datos nacional donde todos los hospitales donde se pueda realizar esta práctica estén conectados en esta misma base, como el registro de las personas, como la ANSES, que están todas las ANSES en un mismo sistema, perfecto. Tiene que haber una base de datos que regule esto, porque si no es un desastre, si no cualquiera aborta las veces que quiere, además que también es arriesgado para una mujer, porque una mujer que sufre 3-4 abortos en menos de 3 años puede sufrir grandes consecuencias también en su cuerpo, y estamos tratando de evitar esas consecuencias. Entonces tiene que haber una regulación. Libre, sí, acceso a cualquier persona. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, seguro tendría que ser dentro de un hospital, mucho más seguro de lo que